Ojo, porque tenemos que hablar sobre el tema de la apelación en contra de Christian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima, porque la Fiscalía y la querella han apelado ese sobreseimiento del caso contra Norberto Christian Graf. Sabemos que el fiscal es Martín López y el hermano de la víctima que está como querellado en la causa, que es Javier Fernández, piden que Graf no sea sobreseído, evidentemente. Van a apelar toda esta situación. Ha hablado por aquí el hermano nuevamente en televisión. Vamos a ver un poco todas las nuevas consideraciones que hay, porque el otro día lo vimos, pero aún no se sabía nada sobre el tema de esta apelación. Pero vemos que ya tiene en fin esta fecha de indagatoria a Christian Graf por el hallazgo de esos restos en su casa de Coglan. Veremos nuevamente qué pasa con esta acusación de esa realización de maniobras unívocas destinadas a encubrir ese hecho precedente, que era la aparición de los restos de este chico. Él estuvo hablando, de hecho siempre está su mujer ahí como mirando, observando a ver qué es lo que dice su marido, por aquí, por allá, no sé, siempre detrás de él. O sea, es como... me parece increíble, ¿no? Aparte, en un momento en el cual a él lo están tachando de encubridor de un asesinato o incluso de algo más desde muchos frentes, ¿no? Por eso, claro, el hermano dice, estamos frente a una persona que no recuerda la desaparición de Diego ni a sus compañeros de colegio. Esto es algo muy extraño. Esto es lo que dice la querella, evidentemente, en contra de este delito de encubrimiento por el cual se le imputa, y que es autónomo y que debe analizarse de forma separada a los hechos acontecidos, ¿no? Un hecho que habría ocurrido hace más de 40 años, que esto implica evidentemente que hay desaparición de pruebas, que hay personas que seguramente no se puedan llegar a juzgar. Y esto es lo que se entiende dentro de la causa por la investigación de esta persona. Luego, por el descubrimiento de los restos, que están acompañados de algunos objetos que habían pertenecido a Fernández Lima, el corbatín, ese reloj Casio CA90, que en primer lugar se dice que nadie de esa casa llamó a la policía, y que el hallazgo no solo parecía no sorprenderlos, sino que era más bien el efecto de la mala fortuna. Entonces lo que dicen es, el nerviosismo indicado por los testigos y las manifestaciones vinculadas con la preservación de una planta del jardín explicarían el conocimiento previo de esa fosa por parte de Christian Graf y la intención de que permaneciese oculto. Y como no permanecía por culpa de esta obra, pues evidentemente lo que cree el fiscal es que él trató de encubrir ese delito. Vamos a ver un poquito de lo que dice Javier, porque está muy en el tono del fiscal, evidentemente, y no en el del juez, y dice que no existe justicia para su hermano. 84, para ser más precisos. Estaba acusado de encubrimiento. Por supuesto, la familia de Diego está indignada. Está con nosotros su hermano, Javier Fernández Lima. ¿Cómo estás, Javier? Hola. Bueno. Encantada de conocerte personalmente, que hablamos por teléfono. ¿Cómo tomaron esto? Y muy triste, mucha impotencia. La justicia lo abandonó a mi padre hace 41 años. Ahora me está abandonando a mí, a mi mamá. A Diego lo asesinaron y ahora lo volvieron a matar con todo esto. Y no sabemos cómo seguir, no sabemos qué hacer. Igual apelamos, ¿no? La fiscalía apeló, nuestros abogados también apelaron, pero es una locura. Es una locura pensar que aparece un cuerpo, que aparecen los restos de un chico que se ha buscado durante tanto tiempo y no se haga más nada. O sea, no se investigue qué pasó. O sea, entiendo que prescriben los casos, pero no sé si un homicidio debería, es para revisar las leyes, ¿no? Prescribir. Sí, yo por eso propuse, no es recíproca la ley Diego que yo propuse en su momento, pero para que nadie más en este país, hay muchos desaparecidos, lamentablemente, que nadie más sufra lo que estamos sufriendo nosotros. Es terrible. Y acá antes decían, si no hay cuerpo no hay delito. Encontraron los restos de mi hermano en el jardín del compañero del secundario, Claro. Asesinado, lo quisieron descuartizar. Y lo enterraron así con todo, llavero, el reloj. Claro, la prueba es contundente, ¿no? Entendemos que quizás no fue Christian Graf, pero algo pasó en esa casa. En esa propiedad está el asesino, hay cómplices, no puede ser que no haya cómplices. Tenían 16 años, eran 16 años, mi hermano era... Bueno, aquí está justo el reloj del que os hablaba. Eran nenes.
menor. Nadie sepa nada, que nadie haya escuchado nada. Entonces, ¿qué Claro, tiempo alguien se nadie ha visto acercó, les habló de algún tipo de vínculo que pudiera haber con Graf y él? Porque hasta donde sabemos, ellos casi ni se conocían. Sí, eso es lo que dice esta persona, pero los chicos del secundario, compañeros, cuando salió la noticia, se presentaron espontáneamente a declarar a la fiscalía. Sí. Y ahí nos enteramos, tanto el fiscal como nosotros, que Claro, es llamativo que haya personas que conocían mucho a Diego y que conocían mucho a Christian Graf, incluso con apodos y todo. Que si jirafa, que si esto, que si lo otro, que era reservado. O sea, todos se acordaban de él, o sea, un montón de personas se acordaban de él, pero justo él no se acordaba de Diego ni de nadie de su escuela, bueno, porque sucede este delito y porque evidentemente eso le beneficiaba, ¿no? Es que es muy, muy llamativo eso. eran compañeros del secundario, Claro. eran del misma aula. ¿Qué sentiste cuando él hace referencia a esos compañeros como que no los conoce, que con tu hermano no tenía vínculo, que no se acuerda? Es lógico que está ejerciendo su legítima defensa, hay dos profesionales atrás, pero es una locura, no le cree la sociedad, me escriben en las redes, no hay nadie, no le cree nadie, nada, no hay forma de creer eso. Aparte, no sé, yo pienso, si aparece un cuerpo en el jardín de mi casa y yo no tengo nada que ver, Como yo quiero bastante- que se sepa qué pasó con esa Más persona. aclarar. No, pero aparte ¿Cierto? recordemos Claro. que él estuvo, hasta que se dieron cuenta que era Diego, él estuvo 2 meses donde no le importó, Desaparecido, lo dice el escrito del oculto. juez. Él en algún donde momento no planteó era- la posibilidad de hacer un juicio por la verdad, ya si esto está... No sé si fue él quien lo planteó. O en La algún abogada, momento la primera abogada fue. En la algún primera momento se abogada. barajó la posibilidad. Hay una contradicción enorme, César, en que si no hay cuerpo no hay delito y cuando aparece el cuerpo la causa Tampoco hay no delito, Lo que claro. pasa que ahí es lo que dice, hay que revisar la ley, es lo que dijo Mariana, porque la prescripción existe y vos dentro del código no podés aplicar otra cosa que justamente Está ese bien, la código que se prescripción redactó- existe, se- pero se antes redactó tampoco con fin. existía el delito porque no había cuerpo. Entonces te deja perdón. sin ninguna herramienta Y el sí. código ahí, ¿eh? Juicio por la verdad tendría que pedir la familia justamente Fernández Lima, César. Sí. Lo van a, O sea, lo van la a pedir víctima. ustedes eso. Claro. Lo van a pedir. Nosotros necesitamos, mi mamá tiene 87 años. ¿Cómo está tu mamá? ¿Sentís que fue, en algún punto la alivió saber qué pasó con Diego o fue peor? Y en parte nos salió un poquito a todos porque, bueno, nosotros son 41 años esperándolo. Pues mi hermano no se fue, estaba desaparecido, es como que lo secuestraron, lo asesinaron, lo enterraron, entonces nosotros nos enteramos el 20 de mayo de todo esto. Para Claro, nosotros están murió viviendo el duelo de nuevo. Sí, aparte yo tenía 10 años en esa época, era chiquito y mucho no entendía. Yo siempre preguntaba por él porque era mi ídolo. Estábamos todo el día juntos jugando en el cuarto. Vivimos en una casa chica, un departamento chico. Y bueno, ahora crecí, soy padre, mi hijo se llama como él. Tengo 2 hijos, ¿no? Y es mucho más doloroso porque saber lo que le hicieron, ¿no? Que lo asesinaron por la espalda. ¿Por qué? Aparte de eso, lo que queremos, obviamente, vamos a hacer todo ¿Eso lo que está tengamos que hacer. comprobado? ¿Eso arrojó la autopsia que lo habían Sí, el hecho? equipo argentino de antropología forense. Ah. Bueno, evidentemente es durísimo, ¿no? Escuchar a la familia, escuchar aquí al hermano, ¿no? Había visto como muchos comentarios de gente diciendo, o sea, personas que pierden a alguien, ¿no? Lo doloroso que es, pero también saber que ha sido un crimen, supuestamente saber quién ha sido y que esa persona no pague por el delito, tiene que ser incluso más duro. O sea, una rabia que no se puede ni comprender ni imaginar, ¿no? Lo apuñalaron de atrás, de arriba, del sector derecho. Yo te entiendo porque aparte Javier es una familia que todos estos años estuvo atravesada por eso, tu vida entera está atravesada por esto. O sea, Yo de los 10 años que vengo, después de que desapareció Diego, mi papá, buscándolo, se murió en un accidente, lo atropelló una camioneta, yo tenía 17. Nada, acá estoy. Ahora, Muy duro. digo, perdón Mariana, pero cuando vos lo ves a Graf, ¿vos ves un encubridor o ves un asesino? Sé que es difícil saberlo, pero ¿qué te dice a vos Quiero tu intuición decir- de hermano, por todo lo que sabés, lo que conocés? Está ahí, en esa propiedad está el asesino, los cómplices. Cuando, dicho por forenses, cuando se entierra un cuerpo a 60 centímetros, a los 78 horas, el olor nauseabundo se huele de todos lados. No puede ser que nadie sepa, nadie
se haya dado cuenta, Claro. la familia. La familia entera debe haber sabido, quizás son más de uno. Bueno, hay muchísima gente que había allí viviendo, ¿no? Que si la prima, que si los abuelos, que si su padre, que si su hermana. Pero ¿cuánta gente había ahí viviendo? Y nadie se dio cuenta de que enterraron un cuerpo ahí y a los días nadie se dio cuenta del olor que salía de eso. Parece imposible. O sea, literalmente es imposible. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y luego, fijaos en una cosa, porque he visto aquí al hermano de Diego, a Javier Fernández, que justo está hablando aquí en televisión, dice: por la memoria de Diego, nunca se olviden de esa cara. Compartan cada vez que la vean y si la ven por la calle griten el nombre de Diego Fernández Lima para que recuerde lo que hizo a mi hermano. Gracias a Marcela por compartir esa nefasta imagen. Justicia para Diego, un asesinato no prescribe. Bueno, aquí es la parte que sacan de Todo Noticias diciendo: estoy mucho más tranquilo porque no soy culpable de nada. Y obviamente sacan aquí esto, que es la cuenta de Instagram de este programa. Y lo que dijimos ayer, o sea, lo de yo no soy culpable, ¿no? Es como que, no sé si una tradición de inconsciente, ¿no? Obviamente el sobreseimiento también es verdad que es falta de pruebas, que no significa inocencia por parte de esta persona. Y vemos que en realidad la gente ha hecho, la mayoría de personas creen que esta persona es culpable. Es culpable. Lo que pasa es que no hay pruebas. ¿Ves? Aquí le dice la gente: sí, sigue siendo muy sospechoso, culpable, muy raro él, su postura, lo que dice, para mí, miente. Y bueno, el hermano bastante contundente aquí, ¿no? Lo de no se olviden nunca de esta cara, tremendo, ¿eh? Este comentario que hace por aquí el hermano en Facebook. Los que han encubierto esto, obviamente, ¿no? Vos Sí. decís que se tienen que haber enterado. Aparte que no es algo fácil tratar de descuartizar un cuerpo No, y enterrarlo, bueno. no es algo fácil tampoco. O sea, Por que eso no- Un litro de sangre. Sí, y un chico de 16 años. Solo no lo hizo, el que lo hizo. Hicieron el pozo a 60 centímetros. Ese, Javier, te escuchamos que durante todo este tiempo que se conoció la noticia, evidentemente tu vida también cambió, como la de toda tu familia, y fuiste adquiriendo un montón de información. Algo respecto de esa familia, de la familia Graf, ¿pudiste saber de su historia, de, no sé, algún tipo de dato que les sirva para tratar de entender qué pasó? la fiscalía y el abogado tienen toda esa información. Yo mucho no en eso. Yo quiero justicia por mi hermano. Eso está. Sí, tenemos toda esa información. El abogado y la fiscalía. Pero, bueno, después no se investigó más. Ahí vivía la prima, la hermana, el padre. Bueno, el padre falleció, la madre que está viva, como mi mamá. ¿Se comunicaron con ustedes en algún momento? No, nadie. No. El hijo de Graf en un momento me escribió, pero el abogado me dijo: por ahora no tome, como está la causa abierta. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué intentó hacer? Y después lo puso en los medios. Aparecía ahí, no, hablar, que como él tanto como yo, está buscando El respuestas. hijo de Graf, El claro. hijo mayor de Graf, ¿Que tiene cuántos años? 31. Es verdad, ¿cómo se llamaba? Alan, ¿no? Ese hijo. Ese era la persona que tenía supuestamente el taller de motos, por el cual se vinculaba el tema de las motos con Christian Graf y Diego Fernández, y que de ahí ese día a lo mejor iban a probar alguna moto el día de la desaparición. Bueno, eso se habló mucho, de hecho creo que hay testigos dentro de la causa. A mí me gustaría conocer por dentro un poquito más la causa, lo que dijeron algunos testigos, compañeros de clase y demás, porque evidentemente aquí el abogado, Christian Graf, etcétera, están dando unas versiones de lo ocurrido que son completamente dispares a lo que hay en los medios de comunicación y lo que dice la familia. Por eso creo que alguien debería, no sé, intentar desmentir esas versiones, porque al final es como que quedan un poco instauradas de este Graf no hizo nada, fue una persona que lo vio anteriormente, fueron los obreros, no sé, es como que todos son mentirosos menos él al final. Uno. Ah, es grande. Sí, él no había nacido. Yo también, quiero entender que ese chico, la hija, que también es mayor,
son víctimas también, ¿no? No Por creo que sean supuesto. cómplices de todo esto. Vos imaginate esos chicos que descubren que hay en el jardín de la casa donde viven restos de una persona que no saben qué pasa. O sea, es un secreto de una familia, ¿no? Son esas cosas Sí, que se yo han creo que el guardado. seno principal, la hermana, padre, madre, prima, en ese momento, yo creo que tienen que saber. De hecho, él intentó, en la primera entrevista que da, él intenta limpiar la imagen del padre. Como el padre fallece, es lo primero que dice. Graf, Christian Graf. Digo, ¿eso te dio alguna sensación, Javier? Sí, muchas sensaciones, mucha impunidad, mucho... Anda... la frialdad de un psicópata, tiene, no sé si ven las Claro, imágenes. porque aparte, ¿cuál hubiera sido el Tremendo, ¿eh? Y fíjate lo que dijo aquí, también por parte de la querella. Tengo aquí un escrito que dice: no sabemos prácticamente nada de la familia Graf, de sus antecedentes y del modo de vida de sus integrantes al momento de los hechos. Y por ahora lo único que tenemos es una especie de amnesia del principal imputado, que no recuerda siquiera la desaparición de Diego Fernández. En cambio, rememora ampliamente por todos sus compañeros de grado. Claro, esto es un punto clave también aquí. Luego sigue diciendo este escrito: a lo largo de estos más de 40 años, los órganos del Estado no han profundizado en el caso de Diego, ni han indagado mínimamente el contexto en el cual se produjo. Primero la desaparición, que incluso le costó la vida a su padre, y ahora la confinación de su muerte violenta con el enterramiento del cuerpo en el jardín de uno de sus compañeros de escuela. Es verdad que la muerte del padre sigue estando ahí en un punto en entredicho. Y ojo que no investiguen, o sea, si no investigas en el caso y la muerte no ocurre hace tanto, la muerte del padre. O sea, que si a lo mejor, imagínate que encuentran alguna prueba de ADN ahora que es sospechoso esta persona con la familia y la muerte del padre, y aquí se reabre una investigación a todas luces. Yo no sé, lo dejo ahí porque evidentemente estamos hablando de dos cosas muy graves. Y también la muerte del padre, que resulta extraña, y a 10 cuadras al parecer de la casa donde aparece el cuerpo de su hijo, pues llama muchísimo la atención, ¿no? móvil, ¿no? ¿Por qué? Sí, no, eso tampoco. Bueno, queremos saber todo, necesitamos saber todo. Mi mamá, sobre todo, le asesinaron a un hijo. Sí, la escuché a tu mamá hablando y bueno, es como que ella siente que es él, ¿no? Ella siente que es Graf. Y sí, ella igual, sí, pobrecita, tiene 87, esto le confunde un poco la cabeza por la edad. Gracias a Dios físicamente está bien, pero toda esta información la mató. Durísimo. Porque 41 años esperándolo, no quiso cambiar el teléfono de línea, se asoma a la Porque en ventana. algún lugar tenía la esperanza de que él regresara. Y sí, todos, yo también. Todos. ¿Cómo vivieron, Javier, esa acusación que hizo un ex compañero de Graf de supuesto abuso sexual? ¿Cómo impactó en vos, si querés, en tu mamá, en tu familia esto? Mi mamá no lo sabe porque no ve mucha tele, no la dejo ver mucha tele. Sí, porque se dicen, bueno, hay cosas, pero... Y a mí la verdad que me impactó, te juro que no le creí de primera instancia, yo no le creí, obvio me sacudí un poquito, después todos los compañeros saltaron a defender a Diego, el encargado del colegio, una profesora, no sé, que Dios lo bendiga, no sé. Una cobardía horrible, ¿no? Porque meterse con una persona que está no puede muerto, mi hermano no se puede Que no se puede defender y nadie lo puede defender tampoco. Pero aún habiendo cometido un delito, Ni hablar. a ver, aún habiendo sido responsable de algún delito, este desenlace que haya permanecido desaparecido es... A ver, es que la verdad es que no sé qué cabida podría llegar a tener el tema de esa presunta agresión sexual por parte de este hombre, o sea, de Diego Fernández a Adrián Farías, ¿no? Ese chico que sale ahí hablando, que le pregunten a la familia también por esto, que creo que sale incluso en este medio de comunicación, La Exclusiva, pero es una persona que ha sido asesinada, que ni siquiera ese delito se consume, y que salir tanto tiempo después a dar esas explicaciones sin absolutamente nada más de por medio, a mí personalmente me resultó muy extraño de creer. Aparte luego se supo que esa persona había estado en otro caso y había declarado algo parecido, ¿no?
Hombre, no lo sé, de ahí evidentemente se sacaron conjeturas de realmente Diego a lo mejor podría ser supuestamente homosexual y Graf en aquel momento también, entonces llegó el padre y vio eso y no le gustó mucho y empezaron a salir ese tipo de teorías. Creo que también a raíz un poco de esa situación y de lo que comentó esta persona, este testigo, ¿no? Delito, digo, a ver, aún habiendo sido responsable de algún delito, este desenlace que haya permanecido desaparecido es absolutamente inentendible e inaceptable. Javier, vamos a seguir muy de cerca el caso. Realmente entiendo que ustedes han apelado y tiene que suceder algo. No puede esto cerrarse así como si nada hubiera pasado. No puede ser que aparezca un cuerpo en el jardín de una casa y no se haga nada. No, es insólito, realmente, es insólito. Te acompañamos en el dolor a vos y a toda tu familia. Gracias por la invitación y gracias por seguir el caso. Les agradezco. Bueno, no sé si van a volver a hablar de este caso nuevamente en estas semanas. Es verdad que hoy estamos a viernes, este fin de semana estaremos sacando también nuevos vídeos, ¿no?, acerca de todo esto que ha sucedido, el tema del padre. Lo intentaremos comentar por aquí un poquito más, creo que tenemos algún vídeo hablando de eso, de ese atropello que se sucede. Y bueno, evidentemente lo que están pidiendo es esa nueva apelación por parte de la querella y también por parte de la fiscalía. El fiscal sigue creyendo firmemente que este hombre hizo unas maniobras para encubrir un delito que era la aparición de unos restos humanos ante la gravedad de lo que luego se sabe que realmente es un crimen con una puñalada por la espalda. Y que luego incluso intentan desmembrar el cuerpo de este chico de 16 años en el jardín de la casa de este señor. Esta señora no estaba, evidentemente, en aquel momento, la descartamos, pero este señor sí, y toda su familia también. Entonces, que pague el que sea, ¿no? Esa es, creo que la opinión que tiene todo el mundo respecto a este caso. Y llegó el día. Christian Graf se presentó ante la justicia y declaró por más de 3 horas. El sospechoso fue indagado por la muerte de su compañero de estudio, Diego Fernández Lima, en 1984. Los restos, recordemos, estaban enterrados en su patio y aparecieron durante la construcción de la medianera con la casa lindera que alguna vez habitó Gustavo Cerati. Para el fiscal Christian Graf, realizó maniobras para desviar la causa y la investigación tras el hallazgo de esos restos. Por fin se presentó. ¿Y qué declaró, Mariano? Es importante, Rodi, ¿eh? ¿Sabes por qué es importante esta declaración? Porque a Christian Graf lo están investigando por encubrimiento, el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Prestale atención a lo que declaró esta mañana ante el juez y ante el fiscal. Dijo: ninguno de mis compañeros de colegio fueron a mi casa alguna vez, a propósito del vínculo que tenía con Diego. Además, el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero. Acordate que él decía que antes había no un paredón, sino un cerco perimetral. Bueno, esa es la excusa que está utilizando la declaración. Además, no sé por qué estaba enterrado donde lo encontraron, haciendo referencia a esto que también comentaba recién y que está vinculada con la declaración anterior. Es una coincidencia que hayamos sido compañeros de colegio, deslindando siquiera el vínculo que pudo haber tenido alguna vez. ¿Y sabés qué más dijo? Que el año de la desaparición no concordaba con el año que él cursó con Diego. Y además, ¿te acordás que en alguna que otra oportunidad se hablaba de una libretita que llevaba el padre haciendo anotaciones para ver dónde estaba el hijo mientras lo estaba buscando? Él dice, la familia habla de una libretita y en esa libretita yo no figuraba. No, si hubiera figurado y hubiera estado en el radar, tal vez el padre lo hubiera encontrado antes de perder la vida siendo atropellado en un accidente, en una de las tantas idas y vueltas buscando una pista sobre su hijo. Se negó a hablar Graf a la salida, sí habló su abogada. Habló su abogada y lo que hizo fue directamente reafirmar lo que había dicho en alguna oportunidad públicamente Christian Graf, esta vez ante la justicia. La declaración fue extensa, él declaró, la fiscalía le hizo preguntas, contestó. Lo máximo que pudo contestar fue muy preciso, tanto las preguntas del fiscal como las preguntas del juez. Las preguntas fue si lo conocía, si eran compañeros, si les gustaba la moto, qué relación había.
Fueron las preguntas en base a todo lo que pidió el fiscal, lo que está en la causa. Se estuvo explicando conciso, con dibujos, con planos, cómo era la medianera en ese momento, que no era medianera, era un alambrado. Se explicó cómo era y dónde se había encontrado esa fosa. Ni él ni su familia sabía que había restos óseos en ese lugar. Se pidió el sobreseimiento y el archivo de la causa. Y también hoy, por primera vez, habló la mamá de Diego Lima, el joven que fue asesinado hace más de 40 años y enterrado en el patio de la casa de su compañero de estudios. Alguna vez estuvieron juntos, Christian Graf. Quiere que lo detengan a Graf. Quiere justicia, claro. Quiere saber qué pasó con su hijo. Yo lo que le pido al juez, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién, por favor le pido. Sé que lo mató, ¿por qué lo mató? Eso es lo que quiero saber, quiero justicia. Yo quiero saber qué pasó. No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, nos tenemos que quedar como estamos. Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era estudioso, deportista. Yo acá del balcón, mirando la ventana, que sabía que venía, que volvía. Se fue para ir y volver. Y estábamos con mi marido para cenar y no sabíamos nada, esperándolo para cenar. Y bueno, ahora lo tengo muerto. No lo tengo más. Pido justicia, que lo detengan ya. Mi marido salió a buscarlo cuando lo llamaban. Siempre se iba volando porque le decían, me parece puede ser Diego. Y llegaba y no era. No lo mataron. ¿Por qué lo mataron? No lo sé. Investigación del homicidio de Diego Fernández Lima en las últimas horas. Yo les dije desde el lunes que iba a haber novedades entre ayer y hoy, que el fiscal, a partir de escuchar las declaraciones de los compañeros y también de los obreros que estaban en esta construcción, iba a tomar una decisión entre ayer y hoy. Y la tomó, ayer a última hora. Decidió acusar a este hombre, Christian Graf, conocido como el Jirafa, 58 años, que vive en la casa de Congreso 3748, al lado del terreno de Congreso 3742, donde en el pasado había un chalet que pertenecía a la artista plástica Marina Olmi y en la que alquiló en su momento Gustavo Cerati. Marco esto porque es importante debido a que tuvo mucha presencia en los medios a partir de lo que pasó el 20 de mayo. El 20 de mayo estaban trabajando en esa obra, el arquitecto dio la orden de nivelar el terreno a la altura de la vereda, las casas realmente están por encima del nivel de la calle y porque les echan tierra y después... Si vos no la nivelás a la altura de la vereda o un poco más, cuando llueve se te inunda el dote. Claro. Exactamente. Directamente, vos tenés que estar por arriba de la vereda para que el agua no te llegue. Entonces ordenó nivelar y en ese trabajo estaba Christian, un obrero, echando unas paladas de tierra cerca de la medianera. Cuando va cerca de la medianera, ahí, él se lo decía ayer a Esteban Trebuch, vio un hueso. Y después de palear, dijo estas palabras, encontró al difunto. Él sabía que eran huesos humanos porque él había estudiado medicina en Paraguay. Mirá. Y ahí llamó al vecino y llamó a la policía. Porque vos fíjate, si el tipo no hubiera tenido ese conocimiento, podía haber pensado en un perro. Sí. Es habitual, si te muere una mascota, la enterrás en el fondo del jardín. Podía haber pensado en un perro, en un gato, rápidamente se dio cuenta de que eran huesos humanos. Y este testimonio que vamos a escuchar ahora fue tan importante como otro que vino a hablar con nosotros la semana pasada, Daniel. Pero escuchamos primero a Christian y después te cuento por qué es un giro inesperado y por qué la causa no prescribió. Pero escuchamos a Christian. No, nada, solo quien le conocía a él. Solo saludamos y... ¿Le conocía como vecino nada más? Claro. Y entre la tierra apareció un reloj también, ¿no? ¿Pudiste ver un reloj marca Casio? Sí, eran las pertenencias que tenían el cadáver en el... Cristian, ¿dónde estabas excavando y dónde apareció el cuerpo de Diego? Ahora sabemos que era Diego, pero ¿dónde era? ¿A la altura de qué parte de la obra?
Estaba en la medianera, o sea, la parte entera de los dos terrenos, pero estaba al lado del vecino, no era al lado del ¿Dónde está la pileta más o menos del otro lado? ¿Dónde no hay una pileta? Sí, más o menos por la mitad. Ahí. Por la mitad, porque había alguna discusión con respecto a dónde habían encontrado los huesos, si era más cerca de la casa, más lejos de la casa. No, lo encontró del otro lado de la medianera. Y en ese momento, al sacar la tierra, porque estaban paleando, se vino para este lado. Exactamente. Es importante remarcar esto. Y ahora voy a las placas. El fiscal investiga un hecho nuevo. El homicidio de Diego Fernández Díaz ocurrió el 26 de julio de 1984, pero el fiscal investiga un hecho nuevo por lo que dijo Cristian, por lo que dijo Daniel, el licenciado en Seguridad y Higiene que está a cargo de la obra, que todos fueron, y los otros obreros que declararon, que todos fueron contestes en qué, en que desde el 20 de mayo y antes, Cristian Graf fue varias veces a ver qué pasaba. Ah, ok. Y además, el día que encuentra los restos, da versiones distintas. Entonces, lo que se investiga no es el encubrimiento ocurrido en 1984 cuando entierran el cuerpo supuestamente en la casa de Graf, sino lo que ocurre a partir del hallazgo del cuerpo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Ah, es interesante eso. O sea, si él hubiera colaborado desde el primer momento, la cosa hubiera sido distinta. Cuando están pensando que hubo toda una conducta para intentar evitar que encuentren esos huesos y en el momento que encontraron esos huesos, para intentar evitar que se analicen esos huesos o avanzar. No pasa nada, no fue nada. Vinieron con un camión que trajo la tierra, eran de un cura porque había una iglesia a principios de siglo. Les pidió que no corten un árbol que está pegado a la medianera. O sea, él en todo momento intentó evitar que se encontraran esos restos. O sea, lo que se investiga ahora es el encubrimiento. Es el hecho nuevo. A partir del 20 de mayo. Y bueno, acá vemos las placas. Cristian Graf, acusado de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Seguimos. Porque para el fiscal, efectivamente, la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita Cristian Graf. Claro. Seguimos. Esto es lo que sostiene el fiscal. Luego del hallazgo de los restos, el acusado, acá voy, practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. El hecho de decir estas manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis, o sea, desde el 20 de mayo. Claro. Desde el día del hallazgo. Seguimos. Esto es lo que manifestó el fiscal en su pedido de indagatoria. Debe decidir ahora el juez Alejandro Lidbach. El hecho de que pedía que no corten el árbol, le iba y pedía arena y cemento, estaba espiando en realidad. Claro. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el acusado buscó silenciar el crimen de Diego Fernández con todas estas maniobras. Es muy endeble, muy frágil, pero es lo que está tratando de hacer el fiscal. Hay una punta en el ovillo para intentar que no quede en la nada. Exactamente, y mirá lo que decíamos. El 20 de mayo de 2025, día del hallazgo de los restos óseos, su preocupación se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora. Ello fue así a partir del ensayo de diversas excusas. Los huesos vinieron en el camión con tierra. Acá había una iglesia y son los restos de un cura. Ahora, ¿te pueden acusar o condenar por encubrir un hecho que ya está prescripto? Sí. ¿Por encubrir algo que vos mismo hiciste? Todas esas preguntas, hay que hacérselas. A mí no. Hay que agarrar la bibliografía y empezar a buscar. Exactamente. Claro, la gran diferencia, está bien lo que hace el fiscal, porque obviamente es donde tiene para agarrarse para que la causa claramente no esté prescripta y para volverla a traer al tiempo presente. La gran diferencia es el monto de la pena. No es lo mismo haber matado a alguien que haber encubierto. Pero al menos se salva. Él además, no, estoy de acuerdo. Si llega a aparecer un testigo de la obra que diga, nosotros quisimos llamar a la policía y él nos dijo no llamen a nadie, no hace falta, estos son huesitos. Si aparece uno que diga queda eso, comprobable encubrimiento, claro. No, ya con todas estas maniobras, como lo expresaba muy bien ahí el fiscal en la placa que mostramos en el pedido de indagatoria, ya él tiene por probado el encubrimiento. ¿Vos mira, decís? podemos ver el testimonio del abogado, porque el abogado, fíjense que el abogado dice, no tiene nada que ver. No sabe nada. Niega, no sabe nada, no sabe nada.
Pero en el caso de... Escuchemos y prestemos la atención a los gestos del abogado que rompe el silencio después de varios días que aparece todo esto. Graf no habló, intentó hacerlo hablar Mercedes Ninzi, no lo logró, pero sí habló por primera vez el abogado. Escúchenlo, por favor. Y que la idea es presentarse a derecho, como una persona que es inocente y como una persona que no tiene nada que esconder. El señor Graf no tenía conocimiento de este cadáver que se halló en el parque, en lo que viene a ser el límite de la casa con la lindera. ¿Sí? Él no tiene nada que ver y no tiene conocimiento de que algún familiar esté... ¿Nunca supo porque enterraron un cuerpo en el patio de su casa? Nunca lo supo, no lo sabía. Él en este momento no puede llegar a quedar detenido por ningún tipo de imputación, por la prescripción de la acción penal. Artículo 62 del Código Penal. Cristian Graf no tenía relación ni vínculo con la víctima. Está claro. Eran compañeros. A ver si nos quedamos claros. Iban a la misma escuela como iban también 350 chicos a la misma escuela. Claro, pero el cuerpo aparece justo en su casa, no en la casa de otro de los 900. Pero al lado. Compartían la pasión por las motos. Es lo que dicen es lo que dijeron todos los compañeros que iban al secundario, como dice al ENE número 36, Almirante Brown, como dice el distinguido letrado. Pero había una cercanía entre ellos, que un elemento en común que nos unía. Las motos. Sí. Le gustaban los dos las motos. Gustavo, le apareció el cadáver de un compañero en el fondo de la casa. Por eso no es. Y el abogado dice, no sabe nada. Estaba en el borde, o sea, lo podían haber enterrado del lado del lote de al lado y lo empujaron un poquito y se lo dejaron. Él no sabía nada y apenas lo conocía, digamos. Había como 400 pibes en ese colegio. Mirá si lo iba a registrar. Bueno, ahora tendrá que explicar ante el fiscal las maniobras por las cuales se lo acusa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué evadió? ¿Qué explicaciones le da el fiscal en relación a eso? Pero volvemos a lo mismo, Carola. ¿Se puede encubrir un delito que prescribió hace 41 años? El fiscal está bien, toma un hecho nuevo. Claro. Hay que ver, acá Maxi hablaba de una pila, hay que ver si la biblioteca, la jurisprudencia, la doctrina o la sana crítica del juez también, ¿no? Claro. Porque además le abre la puerta un montón de pedidos de nulidad, porque si vos lo condenas, seguramente sucede. Claro. Y el delito principal no se puede juzgar. Pero mira, insisto, esto lo venimos planteando y es apasionante este caso. Por un lado, ¿alcanza con que aparezca el cadáver de un ex compañero tuyo en el fondo de tu casa para que vos seas el responsable? No, él le puede echar la culpa al padre. Claro. Sí, él habló del padre en un momento. Lo nombra, si no me equivoco, cuando Mercedes Ninzi le pone el micrófono. Dice mi papá, algo de mi papá. El tema es, a ver, no se puede determinar la causa de la muerte de Diego Fernández Lima, pero se sabe que tenía una herida compatible con una puñalada en la cuarta costilla a la altura del brazo derecho. El cuerpo de Diego Fernández Lima estaba enterrado en la casa de él. Él iba, y aparte hay otra cosa. Si vamos a los chats, que yo ayer les comentaba, el letrado puede decir, no se conocían como 400, 300 compañeros, pero los propios compañeros dan fe de que había una relación entre ellos por el tema de las motos. Claro, había un taller de motos ahí. Entonces, la moto de Diego Fernández Lima, la motito que tenía, nunca apareció. Claro. ¿Nunca apareció la motito de él? Nunca apareció. Otro detalle. Los chats, a ver, ¿por qué imputa el fiscal a Graf? Por el hecho de que apareció el cuerpo en el terreno, porque había un vínculo entre ellos, y también por lo que marcan los compañeros, porque no era solamente un vínculo de compartimos el mismo lugar de estudio, el ENE 36, sino que había algo más. No, por supuesto. Bueno, estamos con Lola, que está ahí en el domicilio de Coglan, para intentar establecer qué pudo haber pasado. Va a haber mucho testimonio en el día de hoy, ¿no? Hay mucho... Mirá, no, lo que resta hoy es que el juez Alejandro Ligua defina o no el pedido del fiscal. Okay. Ya la parte de testigos se puede ampliar, pero ahora no, ahora ya hay que esperar. Hay que esperar la definición. La definición del juez Ligua. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cadáver en el fondo de la casa. El abogado dice no tenía la menor idea de lo que había pasado. Se lo encontró, lo descubrió el día que lo descubrió. No, es impresionante la explicación que da. Es una cosa increíble.
Mucha información en el día de hoy, insisto, va a haber novedades con respecto al caso Rita Prandi, va a haber novedades con respecto a YPF.